Buenas noches, hermanos. Bendiciones, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Qué tal? Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a concluir este estudio de las guerras que tenemos en nuestra mente. Pero antes vamos a hacer una oración. Como les decía, vamos a seguir clamando, orando por el país, hermanos, por todo lo que acontece, porque estamos en momentos difíciles. Ya saben, o sea, es repetitivo, ¿no? Lo que digo, porque todos lo sabemos, es de mutuo conocimiento, pero tal vez lo que soy reiterativa es que no dejemos de orar, hermanos. Es decir, haya o no haya oración audible todos los días, porque por ahí lo hacemos cada tanto, a las 8 de la noche, todos juntos, unánimes, estar en oración. Eso es bueno. Y nos va a ayudar a todos a que nos unamos realmente en oración, además por nuestras propias necesidades. Bueno, este sábado no, porque todavía es octubre. Pero ya el otro sábado tenemos Santa Cena. Qué lindo que vayamos preparando nuestro corazón, sinceramente. Bueno, vamos a terminar con este tema. David, ¿nos haces una oración? Vamos a orar. Gloria a ti, Padre, gracias. Amén. Te alabamos, te bendecimos. Sí, Señor. Gracias por este momento de Amén. poder compartir Sí, tu palabra, Santo. compartir tus enseñanzas, Sí, compartir Señor. lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Amén. porque nadie conoce mejor Amén. que nuestro Padre Celestial lo que necesitamos. Sí, bendito Gracias, papá. Dios. Síguenos Gracias, hablando, que tu Señor. Espíritu Santo nos siga dando convicción de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que estamos caminando. Gracias, papá. Sí, Padre. Pon sabiduría en cada uno de nosotros, pon colirio en nuestros ojos para ver como tú ves. Te damos gracias por todo, bendecimos a los hermanos, que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar, revelándose, manifestando Amén. y Sí, bendiciendo. Señor. Te damos gracias Te lo por pedimos, todo. Padre. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a ir terminando. Nos quedaba ver, vimos argumentos, vimos imaginaciones, vimos razonamiento, lo que era cada cosa. Y hoy vamos a terminar, que es lo último que nuclea todo, Amén. que son las fortalezas. Y vamos a ver lo que dice el diccionario. El diccionario define como, o sea, como fortaleza, un lugar fortificado, un lugar de seguridad y de supervivencia. Una fortaleza es un lugar donde alguien peligroso o bajo la amenaza de un peligro puede descansar seguro. Amén. O sea, una fortaleza vendría a ser como un lugar de refugio, donde el que venga a atacar no podrá penetrar. Por eso es importante lo que dijiste de no dejar de orar. Nuestras casas son una fortaleza, nuestro Amén. alrededor es una fortaleza. Amén. Porque nosotros le clamamos al Dios Todopoderoso y Él nos Amén, cuida. sí, Señor, claro que sí. Amén, David. Bueno, y vos tenés ahí, lo podemos ver en Lucas. Sí. Lucas capítulo 11, 21. ¿Qué dice David? Su palabra nos dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Claro, porque una fortaleza es un lugar de difícil acceso, o casi diría imposible penetrar. Amén. Se hace muy difícil penetrar porque está guardado. Entonces, es como un castillo amurallado, Sí. o una torre. Es difícil penetrar porque está bien custodiado, bien guardado, ¿no? Entonces, ¿y qué son las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales se forman cuando aceptamos y nos ponemos de acuerdo con los argumentos, razonamientos e imaginaciones
tenemos que saber que el plan de Satanás justamente es proveernos de suficientes pensamientos negativos, y más que negativos diría yo, destructivos como para edificar acá en nuestra mente una gran fortaleza donde él va a tener, es decir, un lugar seguro donde poder gobernarnos a través de todos esos argumentos, razonamientos. Es decir, nosotros argumentamos contra la voluntad de Dios, hemos razonado la palabra de Dios y hemos pensado que podíamos hacerlo de otra manera. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Y terminamos teniendo imaginaciones a veces negativas de lo que puede ser nuestro futuro, ¿no? O sea, todo lo vemos como negro, porque si la palabra de Dios, que es para nosotros positiva, de bendición, es luz, sabiduría, es todo lo mejor de parte de Dios, y nosotros vamos contra ella, contra argumentos, razonamientos e imaginaciones que nos van a ser destructivas, imagínense, eso lo que hace es que se forme en nosotros un gran, como dice, un gran castillo amurallado donde Satanás habita y desde ahí nos gobierna. Él gobierna nuestra mente. Una vez que logró entrar por nuestros pensamientos, hermano, él gobierna. Ya puede, y de esa manera nos roba el destino que Dios tiene para nosotros. ¿Comprenden, hermanos? Por eso tenemos que saber muy bien que las fortalezas tienen sus raíces en deseos egoístas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas egoístas son aquellas que forman fortalezas en sus mentes. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta qué es una fortaleza? O sea, está muy explicado así en forma literal, como quien diría un significado de diccionario. Pero la fortaleza, ¿qué te diría que es? Es una estructura, es un pensamiento determinante. Es decir, vos te determinaste pensar que eso es así. Y ese pensamiento ya se formó en vos, está tan arraigado en vos que el diablo te gobierna la vida y destruye todo lo que vos tenés, lo que Dios de antemano incluso ya te dio, como puede ser un trabajo, una familia. Él te va a poner dardos que realmente quemen en vos por tu egoísmo. ¿Por qué entran las fortalezas? ¿Por qué se forman? Por pensamientos egoístas. Es decir, el ser humano está tan ensimismado en él, en el pobrecito de mí, pobrecita de mí, yo soy la víctima, a mí me hacen esto. O sea, pero resulta que podemos darnos cuenta que esas fortalezas se han formado porque te van destruyendo el presente y el futuro. ¿Se comprende? Sí. Es decir, no tenés vida. Te das cuenta que vivís amargada, vivís triste, vivís angustiado. ¿Por qué? Porque una persona, como el mismo diablo, te dejaste dominar, lo escuchaste, amontonaste esos pensamientos negativos en tu mente y ya se hizo una estructura, ya es un hábito de vida. La fortaleza ya terminan siendo un hábito. ¿Comprenden, hermanos? Dos ejemplitos muy rápidos para que tengan la lógica de todos los días. A veces vienen de muy chicos o de tradiciones de muy chicos. Pasa, papá falleció del corazón, el abuelo falleció del corazón. Y yo tengo una pequeña molestia.
me parece que debo tener lo mismo que mi padre. No, Dios vino a cortar toda maldición. Amén. Y como los médicos dicen, ay sí, Amén. hay enfermedades que son hereditarias. Sí, pero en Amén. el Señor no es hereditario. Y después el máximo Amén. clave que lo vemos es en la sociedad, es el machismo. Ya viene engendrado en la cabeza del hombre, en la mente del hombre. Él no es hombre, él es macho. Entonces se hace lo que él dice, y si alguien lo contradice, hasta un Dios, porque Dios dice que nuestra esposa Amén. es coheredera con nosotros. No es que nosotros somos los únicos herederos, somos los únicos que tenemos beneficios, somos los únicos que hablamos, somos los únicos que mandamos. No, nuestra esposa es coheredera de todos los beneficios que el Señor nos está dando. Y eso ya viene de tradición, sobre todo en la Argentina, el machismo. Amén, es una tradición. Vemos que las mujeres tienen sueldos más bajos que los hombres, vemos que las mujeres son degradadas, vemos que hay más femicidios que hombres que mueren. Entonces eso está demostrando que hay un machismo y cómo es defendido el machismo, y eso ya viene de tradición por tradición, y ya se fueron creando murallas en nuestra cabeza, en la cabeza del hombre. Amén. Que él es el macho de la casa, el macho del barrio, el macho de todo. Y eso nos damos cuenta que no es así, porque la palabra de Dios dice distinto, no porque Amén. A mí se me ocurrió o a un hombre que es medio feminista se le ocurre, no, la palabra de Dios dice que tenemos que sujetarnos unos a otros, no que la mujer se tiene que sujetar y tiene que, no, para nada, puede traer la palabra, puede predicar, puede hacer lo que sea igual que el hombre. Amén, amén, bueno, qué bueno, ¿no? Lo que decías, David. Porque no lo dice una mujer, claro, si no se puede pensar. Son fortalezas que ya se creó, que es el machismo. En la sociedad es el hombre. La mujer siempre fue dejada de lado, siempre fue mancillada, Amén. Siempre fue como un estorbo, como una compañía, como algo que está para servir en la casa y nada más. Y no puede hablar, no puede decidir, no puede hacer nada, porque el macho es el hombre. Y la palabra de Dios dice distinto. Entonces, ¿por qué nos guiamos? Por tradiciones de hombre que vienen de generación en generación, por costumbres, o por la palabra de Dios. La palabra de Dios, David. Lo que nos va a guiar, lo que nos va a dar la bendición, es la palabra de Dios. Por eso vamos a ver ahora cómo ganar estas batallas en la mente que torturan nuestra mente y cómo la ganamos. Vamos a ver los pasos. Por eso acá terminamos, acá ya vamos a ver cómo tenemos nosotros que destruir esos pensamientos y razonamientos negativos, y no que ellos nos destruyan a nosotros. Primero de todo, tenemos que primero discernir el pensamiento negativo que tenemos. ¿Cómo lo discernimos? Vamos a identificarlo. Identifiquemos qué pensamiento tenemos. Por ejemplo, ayer hablábamos con mi esposo esta palabra, ¿no? Y justamente él me decía, y bueno, un pensamiento que se le cruza al hombre es que cuando aparece una mujer, lo primero que uno se hace las imaginaciones, ¿no? Inmediatamente el hombre ve pasar a una mujer atractiva y enseguida le vienen las imaginaciones. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo identificamos que ese pensamiento es negativo? Lo identificamos por la palabra. Está contra la palabra de Dios. Por la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque como dijo mi esposo, va contra la palabra de Dios. Sabemos que la primera vez que miramos, bueno, sin querer miraste, pasó. Pero si ya vas para ver una segunda vez a esa misma persona, ya vas con la intención en tu corazón de volverla a mirar. Entonces, ya eso es pecado, dice Dios, ya la codicias con tus ojos, ¿comprendes? Entonces, qué importante es darnos cuenta que ya ese pensamiento no está bien,
o sea cual sea, un pensamiento como recién dijo mi esposo, hereditario, pensar a mi padre y a mi madre le pasó esto, entonces a mí me tiene que pasar igual. No, porque como dijo mi esposo, Jesús vino a romper todas esas maldiciones para que no se repitan en nuestras vidas. Entonces, primero de todo, identificar ese pensamiento. ¿Cómo lo identifico? Con la palabra. Segundo, confesar ese pensamiento equivocado. Es decir, ¿cómo lo confieso? ¿Ante quién? Ante Dios. Tengo un pensamiento, que este pensamiento equivocado termina siendo una ofensa para Dios. Porque cuando nosotros tenemos pensamientos o razonamientos erróneos, lo que estamos haciendo es ofender al mismo Dios. Entonces, tercero dijimos es arrepentirnos. O sea, primero identificarlo, segundo confesarlo. Al confesarlo ante Dios viene lo tercero, que es arrepentirnos. Nos arrepentimos de ese pensamiento. Es decir, ¿por qué? El arrepentirnos significa que si yo toda la vida pensé para aquel lado, siempre tuve la misma forma de pensar, de reaccionar, de meditar, de creer, porque muchas veces podemos creer y estar creyendo que tenemos bien colocados nuestros pensamientos y están desviados de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que engañoso es el corazón al hombre. Es decir, si nosotros con nuestros propios pensamientos caminábamos para allá, el arrepentirnos de esos pensamientos o actitudes negativas es pegar un giro y volvernos e ir caminando para el otro lado. Ahora, ¿qué es caminar para el otro lado? Esto es en un sentido figurativo, ¿no, David? Amén. Pero en sentido literal es comenzar a dejar que la palabra de Dios, esa sea la fortaleza que se anide en mi cerebro. Si yo tomo la palabra de Dios y la hago fortaleza en mi mente, el diablo no va a poder entrar. ¿Comprendes? Porque inmediatamente cuando vos tomás la palabra de Dios en tu mente y la tomás y peleas contra el enemigo recitándole la palabra como hizo Jesús cuando el diablo lo vino a tentar en el desierto, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esa fortaleza espiritual que es la palabra de Dios, entonces va a pasar a tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La palabra va a empezar a transformarte. Entonces, ese es el giro que vos vas a pegar, ¿se entiende? Porque al dejar que la palabra de Dios forme fortaleza en tu mente, pasa al corazón y hace que tu conducta se transforme por la palabra de Dios. Y la obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo, porque vos le estás permitiendo al Espíritu a través de tomar la palabra, y de creerla, la palabra, como siempre dice el pastor, no es cuestión de creer en Dios, sino creer a su palabra. Entonces es lo que va a hacer que cambie tu carácter, tus actitudes, todo lo negativo, tus pensamientos, razonamientos e imaginaciones que no están bien. Como dice la palabra, el diablo también sabe que Dios existe, pero no cree en la palabra de Dios. Él sabe que existe un Dios, pero de ahí a la palabra de Dios no la cree la palabra de Dios.
Entonces lo que tenemos que creer es la palabra de Dios. Como decíamos, el ejemplo de la familia que viene de generación en generación. Primero que la palabra de Dios nos dice que se corta toda maldición. Y después escrito está, por las llagas de Cristo soy sano. Ya Cristo pasó todas esas enfermedades, todos esos sufrimientos, todos esos problemas para que yo no lo pase. Escrito está, por las llagas de Cristo soy sano. Pero tengo que creerlo y atesorarlo en mi corazón. Y cuando viene el diablo y me muestra el dolor acá, el dolor allá, el dolor más acá, no, diablo inmundo, Dios ya me hizo sano. Dios ya me hizo sano. Ahora si viene el diablo y te dice, te duele acá, te duele allá, no, me parece que ya esto ya se termina. No, hay que creerle a la palabra de Dios. Y eso que dice el pastor, el creerle a la palabra de Dios, sería el cuarto punto, que es ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Es ponernos de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque si nuestra manera de pensar no está de acuerdo con los principios bíblicos, entonces hay un grave error en nuestra mentalidad. Cuando un pensamiento establecido en nuestra mente va en contra de la verdad y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, entonces usted dice, debe romper todo acuerdo que hay con esa falsa idea, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento erróneo, nos estamos poniendo de acuerdo con el diablito, con el Dios de este siglo, que es lo que quiere. Él justamente es robarte lo que es de Dios. Te quiere robar la paz, la tranquilidad. ¿Cómo destruye los matrimonios, hermanos? Justamente porque cuando hay tanta discusión en los matrimonios, es porque el diablo en uno de ellos está fomentando fortaleza, está gobernando a esa persona a través de razonamientos y pensamientos negativos, lo que están formando una fortaleza espiritual para que el diablo viva en su mente y gobierne a esa persona. Y de esa persona, miren hermano, con uno solo de los cónyuges que no esté correctamente parado en Dios, destruye toda la familia. Por eso qué importante, miren lo que dice acá, es alinearnos con la palabra de Dios y los principios de Dios. Hermanos, es importante que entendamos que nosotros no vivimos por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, ya lo vamos a ver por otra palabra, nos van a llevar a la destrucción. Nuestros pensamientos, ¿por qué lo dice el Señor ya en su palabra? Amén. Que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Como está separado los cielos de la tierra, así son los pensamientos nuestros de los de Dios. Están un poco apartados. Miren ustedes. Entonces se dan cuenta, hermano, cuánto tenemos que cambiar esos pensamientos. Entonces, lo cuarto es alinearnos, ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, significa alinearme con Dios y con los principios de Dios. Quinto, es renunciar a esos pensamientos erróneos, negativos. ¿Cómo renuncio? Yo tengo que tomar autoridad. Renunciar, ¿qué significa? Significa remover, cortar ligaduras, cortar lazos que el enemigo ha hecho en mi mente a través de pensamientos erróneos. Por ejemplo, tengo que renunciar a todo pensamiento de pobreza. Hermanos, por favor, no nos, ¿cómo les puedo decir? No me sale la palabra, no acomodarse, sino
resignarse. No me tengo que resignar, ay no, yo soy pobre, de acá no voy a salir, siempre vivo con el pesito justo. No, hermano, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que vos digas, yo sé que mi Dios me va a prosperar. Yo sé que en el tiempo de mi Dios saldré victoriosa, que mi Dios llena la heladera, que mi Dios nada me va a faltar, que yo sé que voy a tener de sobra incluso para dar. Yo nunca pediré prestado, sino que yo tendré para dar. ¿Me entienden? Eso es renunciar a pensamientos de pobreza, a los pensamientos de miedo, de incredulidad, pensamientos de confusión, de desánimo, de angustia, pensamientos de rebeldía. Esos son los peores, los de rebeldía y de caprichos. ¿Por qué? Porque las fortalezas espirituales son caprichos que el ser humano ha dejado que entren a su mente. ¿Se acuerdan que los dije? Dije que las fortalezas se forman en las personas que tienen motivos egoístas, o sea, son las personas egocéntricas. Así que quinto es renunciar a todo eso. Yo pido perdón a Dios y renuncio a todos los malos pensamientos que tuve. Hermanos, tomen nota, porque esto es ¿cómo les puedo decir? Es una guía para todos los días, para cada vez que venga un pensamiento erróneo. Lo ubico en la palabra, ¿se acuerdan? Lo ubico en la palabra, lo confieso, me arrepiento, me alineo nuevamente con Dios y después tengo que renunciar a esos pensamientos macabros que el enemigo me vino a poner. Sexto, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 Corintios 10:5. ¿Puede ser, David? 2 Corintios 10:5, miren lo que dice el Señor. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que darnos cuenta que es un dardo venenoso del enemigo. Y si usted, o sea, esos pensamientos negativos, son dardos venenosos del enemigo. Y si nosotros no estamos inmunizados con la palabra de Dios contra esos dardos, ese pensamiento quedará en nuestra mente y tomará control de toda nuestra conducta. Porque acá dice, derribando argumentos y toda altivez. Yo me creo más altivo que el hombre, que se levanta contra el conocimiento. Yo tengo que derribar mis argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que mis pensamientos y mis razonamientos son superiores a los de Dios. Eso lo tenemos que desechar. Exacto. No puede ser que yo tenga algún pensamiento que no sea como es el de Dios. Exacto. Estoy equivocado, no hay vuelta que darle. Y si ustedes se dan cuenta, al leer dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Acá hay una característica, hay algo que está diciendo, que Dios no lo va a hacer por usted esto. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que derribar ese pensamiento. No va, es decir, Dios, llenate de pensamientos negativos que yo me encargo, yo te los saco. No, porque Dios nos da libre albedrío, porque de esa manera prueba nuestro corazón, a dónde lo tenemos puesto, si estamos honrando a Dios en la fe o lo estamos deshonrando con nuestra conducta incrédula, porque cuando nosotros tenemos pensamientos y mala conducta, tenemos incredulidad en nuestro corazón. ¿Y saben qué es eso, hermano? Falta de amor. Es porque todavía no hemos amado a Dios
a la estatura y a la dimensión a la que Dios pretende que tengamos con Él. Esa pasión, ese compromiso con Dios. Por eso, hermanos, vuelvo a decir, tú tienes que llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice la palabra del Señor? Que si tengo un pensamiento de rebeldía, que la rebeldía es contra Dios. La rebeldía no, o sea, no existe Dios. Es un espíritu del mismo infierno. O sea, ¿quién es el padre de la rebeldía? Es justamente el mismo diablo. Porque él, siendo un querubín protector, estando al lado de Dios, justamente por orgullo, por soberbia, por vanidad, quiso ser como Dios y cayó del cielo por eso, haciéndose el mismo Satanás. Vamos al séptimo punto. El séptimo punto es renovar nuestra mente. Y esto lo dice Efesios 4:23. Dice, no lo busques, David, después me lees otra cosa. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor. Renovarse, o sea, vivir en permanente comunión con Jesús. Y entonces nuestra mente se va a renovar de continuo. ¿Qué es lo que dijimos? Lo estamos diciendo desde entrada. Es orar, buscar de Dios, es buscar su presencia. Cuando nosotros buscamos su presencia, lo que logramos es tener encuentros sobrenaturales con Dios. ¿Comprenden? Los cuales son los que traen transformación a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Van comprendiendo, hermanos? Miren qué importante. O sea, la transformación es un proceso, pero un proceso ¿de qué? De disciplina en nosotros. Y nosotros no tomamos disciplina en nuestra propia vida. No, por eso la tiene que tomar Dios después con un discipulador. Tristemente, miren, el otro día escuchaba justamente que un hombre decía que, bueno, su mujer había llegado a conocer al Señor y que su mujer había cambiado mucho, pero resulta que él no quería saber nada de las cosas de Dios. Bueno, pero no le impedía, ella la dejaba ir a la iglesia y todo. Fue un testimonio que escuché de un matrimonio, ¿no? Y resulta que él la dejaba ir a la iglesia, no tenía ningún problema, pero él la maltrataba mucho, la denigraba mucho a la mujer, la maltrataba. Y resulta que después él mismo lo decía, cuando llegaba el momento que quería tener sexo, ahí la buscaba, era el único momento que la buscaba. Él él veía cómo ella soportaba, pero el dolor, él se daba cuenta que le provocaba dolor a la mujer. Se daba cuenta, pero no podía hacer nada, dice. Nada de nada, la seguía maltratando. O sea, veía el dolor de la mujer, pero no le provocaba dolor a él. Esto es lo que me impresionó lo que él decía, ¿no? Pero a mí no me provocaba dolor. O sea, como que yo era insensible a lo que ella sentía. Y tenían una criatura de 12 años, comentaba él. Bueno, la cuestión que dice que ella toma la determinación de pedirle la separación. Dice que él realmente nunca había pensado que ella iba a pedirle la separación, porque dice que era una persona donde amaba mucho la familia, justamente, ¿no? Mucho, ella amaba mucho su hogar, su casa, siempre le hablaba que la había construido siempre sin conocer al Señor, con amor. Bueno, pero resulta que ella le pide la separación y en la iglesia ella lo comenta y la avalan. Entonces él se va.
cuando él se va de la casa y se va a vivir solo. Dice que únicamente, dice, en la soledad fue que me encontré con Dios, pero dice, me di cuenta cuán duro había sido. Dice, Dios me empezó a tratar y yo no conocía a Dios, decía él, ¿no? Yo no lo conocía, pero empecé a sentir todo lo que había perdido. Había perdido, dice, el trato de mi esposa. Empecé a darme cuenta que era yo el que estaba mal, porque ella, me di cuenta que había cambiado. Ella no sabía cómo reaccionar conmigo, o cómo favorecerme ante mis tratos tan malos hacia ella. Comentaba este hombre, ¿no? A mí me impactó el testimonio. Y él dice que fue tan fuerte, un día se encontró, dice, en una habitación donde estaba viviendo solo, me encontré en la habitación y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar desesperadamente y dije, Señor, si realmente existís, yo te pido, porque ahora me doy cuenta que amo a mi esposa y cómo la perdí. Yo creí que ella nunca me iba a dejar. Me dice, yo estaba muy confiado en lo que ella sentía por mí. Mirá vos, O sea, él la seguía maltratando porque sabía que total iba y volvía. Ella no podía dejarlo, ¿no? Porque sí, tenían separaciones momentáneas, hasta que un día ella dijo basta. Por eso realmente me sorprendió cómo Dios obra, ¿no? Y este hombre dice que hasta que no lloró, realmente lloró y sintió que su corazón se había como si me lo hubiesen quebrado. Me dice, sentí un dolor tan grande por mi esposa y por mi hijito. Me dice, cuánto dolor, porque mi hijo me había oído cómo yo me veía, cómo yo maltrataba a su mamá. Y me dice, esto hizo, bueno, que yo le pidiera a mi esposa que me llevara a la iglesia. Igual de todas formas ella no me dejaba volver a casa, ni yo tampoco quería ir, decía el hombre. Yo no quise volver porque quería estar seguro. Yo le empecé a pedir, dice, ahí conocí al Señor y empecé a pedirle a Dios que me mostrara por qué yo era así con mi esposa, qué había en mí. Y dice que Dios empezó a mostrarle todo lo que había en él y por qué era así. Entonces le mostró todo su pasado. Bueno, la cuestión que dice que Dios restauró su matrimonio, desde ya ahora viven juntos y están bien y felices. Pero dice que a veces Dios, ¿por qué cuento esto? Ahora les digo por qué. Porque yo hablé de un discipulador recién. Entonces, justamente comenté, porque este hombre, Dios tuvo que usar de un discipulador, tuvo que, digamos, fortalecer el corazón de esa mujer y decirle, basta, lo sacás afuera tu esposo, porque yo lo voy a tratar. Y después la mujer habló y justamente dijo eso, que escuchó la voz de Dios que le decía, déjalo que se vaya porque yo lo voy a tratar a él, yo voy a cambiártelo. Y así fue. La mujer, bueno, ahora estaba muy gozosa de saber que realmente pudo conocer a un Dios de poder. Pero qué triste y lamentable que a veces tenemos que llegar a ese discipulador. Porque como dice la palabra, cuando nosotros no nos disciplinamos cada día nosotros mismos, tarde o temprano lo hace Dios, nos disciplina Dios a través de un discipulador. Por eso lo de renovar nuestra mente, qué importante. Y ahora, el último paso, hermanos queridos, es lee Colosenses 3:2, David. Colosenses 3:2. Ya vamos terminando. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Qué quiere decir cuando dice poner nuestra mente en las cosas de arriba?
En las cosas de arriba significa en lo espiritual. Yo establezco mi mente en la palabra de Dios y le creo y me autodisciplino cada día, sabiendo que Dios me ha llamado a amarlo verdaderamente, a realmente a consagrarme, a comprometerme. ¿Cuándo yo tengo un compromiso verdadero con Dios? Cuando dejo mi rebeldía, mis pensamientos, dejo todo lo tiro a la basura y levanto como fortaleza en mi mente la palabra de Dios y la creo, la tomo, entonces la dejo que camine de la mente hacia mi corazón y eso va a hacer que transforme mi yo. Porque el problema de los pensamientos negativos, argumento y fortaleza está en el yo de la persona. El yo es el egoísmo. Se llama yoísmo. En psicología se llama yoísmo. La persona que vive con el yo, o si no lo nombra, no dice yo, lo ejecuta. Es decir, con actitudes egoístas. Eso es el yoísmo en psicología. Bueno, por eso esto es muy fácil. Miren, les voy a dar un ejemplo que tengo acá que está muy bueno, me gustó. Dice, cuando un piloto vuela un avión, necesita definir un plan de vuelo. Es lo que te decía antes, tener una meta. Para eso necesitas una autodisciplina, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando un piloto vuela un avión, necesita un plan de vuelo. De otro modo, no tendrá un vuelo seguro, ni alcanzará su destino. Si el piloto solo deambula por el cielo sin objetivo, su avión se quedará tarde o temprano sin combustible y se verá forzado a aterrizar en cualquier lugar o perder altitud y de esa manera va a terminar estrellándose. Asimismo, si usted no ha establecido su mente en Dios, si no ha hecho un plan de vuelo con respecto al destino de su vida, o sea, de nuestra vida, si no tenemos un plan de vuelo de parte de Dios en nuestra vida, porque nosotros lo hemos quitado a Dios de lado, por eso, y la dirección en la que teníamos que ir, entonces el enemigo lo que hará es que programará su propia dirección por usted. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te llevará a estrellarte. Amén. ¿Entiendes? Porque perdiste la brújula de Dios. Perdiste esto, que es su santa y bendita palabra. Perdiste toda pasión. Perdiste el amor. Nunca hubo amor entonces por Dios de verdad. Qué importante es eso, hermanos. Los hijos de Dios saben que su destino está en Cristo y que el Espíritu Santo y la palabra es la que nos dan la dirección. ¿Cómo somos guiados nosotros? Por su santa y bendita palabra. Y el plan que los llevará justamente a arribar a salvo a su destino. Qué importante, hermanos queridos. Lo último que te quiero decir, cuando no estamos ocupados en las cosas espirituales, ¿qué dirección toma nuestra mente automáticamente? Cuando no estamos centrados, cuando hemos perdido el rumbo. Hay gente cuya mente está fijada, por ejemplo, en su carrera profesional, en sus derechos como persona, en sus preocupaciones,
en sus heridas, acá está lo que dijimos antes, el egoísmo, está preocupado en sus propias heridas, en sus miedos, en su satisfacción sexual, dice acá. Estoy más preocupado en que me satisfagan sexualmente que en la autodisciplina a la que Dios me ha llamado. ¿Me entienden? Entonces, han puesto su mente en las cosas terrenales, dice. Han puesto su mente en las cosas terrenales. Cuando la gente pone su mente en la carne, se deja guiar por sus propias demandas. ¿Y saben cómo lo tapa el diablo a esa persona? Como lo hizo con Jesús, recitándole la palabra de Dios. Mira qué bueno que es el diablo. ¿Cómo quiere que esa persona no siga el proceso de Dios de autodisciplina diciéndole, no, pero la palabra de Dios dice esto, esto y esto? Porque acá habla de que la persona puede estar centrada en su propia satisfacción sexual, creyendo que no. Por ejemplo, este hombre, cuando su esposa cortó con él, se cortó todo. Es decir, se cortó, por supuesto, la relación. Ahora el hombre decía que venía a ver a su hijita, pero su esposa no quería saber nada que él volviera a casa. Por eso decía que él sufría doblemente, porque veía la fortaleza de su esposa que jamás la había visto. Pero esa no era ella, era Dios mismo en ella, porque había un plan diseñado de Dios. Dios quería salvar a esa familia. Dios ama a la familia, pero la decisión es del hombre. ¿Qué quiere hacer con su vida? Ahora, Dios jamás va a permitir que el hombre sea el destructor de su propia familia. ¿Se acuerdan la palabra que dimos el sábado? El Señor, por amor, separa. Lo que está contaminado, leproso, lo separa hasta que se sane, hasta que Dios diga, bueno, ahora, como le pasó a este padre de familia, a este esposo, ahora podés volver. Y Dios sabe a quién se lo va a hacer ver, a la esposa, como se lo hizo ver. ¿Por qué? Porque él tuvo que dar frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios y de la esposa. Entonces ahí Dios le permitió volver a su hogar. Cuando dijimos que la gente pone su mente en la carne, se deja guiar por sus demandas, por la mentalidad y prioridades del mundo. Quiere decir que ya sus actitudes están esclavizadas por las normas de este mundo y por las sugerencias de Satanás. Repito, poner su mente en significa establecer una dirección específica. ¿En dónde pones tu mente? ¿En tus prioridades? ¿En tu egoísmo? ¿En tus preocupaciones? ¿En tus propias metas que no tienen que ver con las de Dios? ¿En dónde lo pones? ¿En tus preocupaciones? ¿En satisfacer tu propia carne? Mira, la mente que no está fijada o puesta en Dios y en las cosas de arriba, estará en guerra continua con Dios. Quiero que leas, David, Romanos 8:5. Lo que acabo de decir está en esta palabra clarito. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está claro, ¿no, hermanos? Aquellos que realmente, si dicen o piensan que son más espirituales que el otro, hay que demostrarlo. Hay que tener frutos dignos de arrepentimiento.
hay que realmente modificar conductas, hay que autodisciplinarse cada día. No es en lo que yo quiero, sino me autodisciplino en lo que Dios quiere para yo ser de bendición. Hermanos, ¿cómo puedo yo ser de bendición a otros si no soy de bendición en mi propia familia? ¿Me entienden? Esto es muy simple. ¿Dónde empieza? ¿Por dónde Dios nos toma los exámenes? ¿Por dónde empieza la educación de Dios? Por nuestra propia casa, por nuestro hogar. Es acá donde Dios toma los exámenes. ¿Cómo nos conducimos en una familia, el uno con el otro? Dios toma esos exámenes para saber cómo estamos caminando. Si no, hermano, es imposible que seamos de bendición. Te digo más, no servimos para nada. Como dijo el Señor en otro lado, somos zarza. ¿Y la zarza para qué sirve? Sino para que produzca un fuego, nada más. Ni para eso, ni para fuego. Entonces, hermanos, estamos llamados a ser personas de bendición y testificar de Cristo. Hasta aquí la palabra. Creo que ha sido hermosísima. Acá tengo justamente una oración hermosa, ¿no? De liberación, que ahora mismo vamos a pedirle al Señor. Vamos a arrepentirnos de esos pensamientos. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a autodisciplinarnos con su palabra. Y vamos a pedirle a Él que demos frutos dignos de arrepentimiento para que realmente podamos ser de bendición, primero como Él nos manda, en nuestra casa. Y después, afuera. Que Dios los bendiga, los amo. Qué palabra, ¿no, David? Qué hermoso que estuvo, ¿no? Hasta aquí, hermano, esta es la última parte de las batallas de Satanás en nuestra mente. Pero la hemos derribado porque hemos dado las reglas que Dios nos aporta para que salgamos victoriosos. De vez en cuando, dice su palabra, siempre, todos los días, cada día que venga el diablo a atacar. Gloria a Dios. Vamos a orar, David, por las ofrendas. Amén. Gloria a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Te damos gracias, Señor. papá, como siempre, por tu palabra, Gracias. por tu guía, por tu dirección. Tú eres lumbrera a nuestro camino, papá. Gracias, papá. Ayúdanos a seguir tu camino, a seguir tu palabra, a seguir tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder ofrendar, de poder diezmar, porque Señor. es para extender el reino de los cielos. Gracias, papá. Bendice a cada familia, bendice a cada dador alegre, papá. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias. Prospera, mis Amén hermanos. y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a hacer, David, ¿querés hacer vos? No ibas a hacer la Bueno, oración no, sí, directamente Bueno, la aguacilla. sí. Bueno, vamos a orar, hermanos. Amén. Ahora ponga sinceramente en estos momentos los pensamientos negativos que lo torturan. Sepan que eso va contra la fe y deshonran a Dios y entonces edifican fortalezas en su mente contra Dios. Nosotros tenemos que edificarnos. Lean la palabra. Sé que hay hermanos que no la leen. Nosotros necesitamos, para que Dios sea nuestra fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón y nos transforme, necesitamos la palabra de Dios. Si no, ¿cómo nos vamos a alinear con Dios? ¿No, David? Amén. Si no leemos la palabra, ¿cómo nos alineamos? No se olviden. No podemos jamás ser de bendición a otro si primero no somos de bendición a nuestro esposo, a nuestra esposa y a nuestros hijos. No podemos destruir la familia y querer servir a Cristo. Imposible, hermano, imposible.
Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por esta hora, por este privilegio de poder, Señor, guiarnos, enseñarnos, Señor, educarnos en tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Padre, pero ahora, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos alinearnos. Mis hermanos quieren alinearse contigo en este día. Queremos pedirte perdón por esos pensamientos negativos, por esos razonamientos corruptos que el enemigo trajo a nuestra mente, por esas imaginaciones defectuosas que van en contra de la palabra de Dios. Padre, perdónanos, Señor. Queremos alinearnos con Cristo, con tu palabra, Padre. Ahora queremos renunciar y llevamos cautivo a la presencia a la obediencia de Cristo todo pensamiento corrupto, negativo y destructivo para mi vida y para la de mi familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote perdón, humillándome, reconociéndome, Señor, que soy pecador. Perdona mi egoísmo, perdona mi perversidad. Perdóname, Señor, para que realmente yo pueda obtener, Señor, tu misericordia, y a través de tu misericordia venga la bendición para mi vida, ser de bendición para mi familia, y de ahí en más ser de bendición, Señor, para los de afuera, como tú me has mandado, Señor, como tú me has comisionado, Padre. Gracias, Espíritu Santo, que realmente yo pueda ser de bendición por sobre todas las cosas en mi familia, Padre bendito. Ayúdame que cada examen que me tomas en mi familia, yo salga, Señor, aprobado por ti, con notas excelentes, porque he estado aprendiendo en la escuela de tu proceso y de tu tratamiento, Señor, de dolor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice cada familia, cada matrimonio, Padre. Espíritu Santo de Dios, Padre, cada vez que venga el examen en cada familia, salgan aprobados cada matrimonio, porque la familia comienza con el matrimonio, y el matrimonio es la clave, es la columna vertebral de la sociedad. Por esto esta sociedad está corrompida, porque los matrimonios se han corrompido egoístamente, mirando cada uno para sí, cuando debemos mirar por el prójimo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a autodisciplinarnos cada día en tu palabra, alinearnos en tu voluntad, Padre, para ser de bendición a mi familia, a mi matrimonio y a mis hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, para luego, Señor, ser de bendición para la obra que me has llamado a hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos. Tremenda palabra. Hasta la próxima. Los amamos mucho y sigan orando. A ver qué pasa. Vamos a ver con estas reuniones. El sábado tenemos una reunión ya directamente con las autoridades principales de la Asamblea Cristiana, con los pastores de allá. Así que vamos a ver qué nos dicen. No sabemos nada. No nos hacemos tampoco ilusiones, porque el gobierno no dijo nada contrario. Pero bueno, Dios es el que tiene siempre la última palabra. Y Él es, como enseñamos, el que gobierna nuestras vidas.
Dios los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.